Esta es una situación preocupante, la situación de Amable Aristizcastro, porque evidentemente que ha tenido que este es un procedimiento de urgencia, porque no se veía que esto estuviera en sus planes, que esto estuviera realmente en su agenda. Entonces, buenos días, José, adelante. Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos. Y sobre todo, yo creo que nosotros vamos a tener que llamar a nuestro amigo Frederick Martínez el Pachá, porque el Pachá es nuestro amigo, particularmente me considero su amigo hace muchísimo tiempo, y esa relación se fortaleció. Mario Víctor Gómez, su familia tiene con la de Frederick Martínez el Pachá, desde que estaban juntos en la Z todos. Y entonces el Pachá ayer dijo algo que realmente yo no sé, yo lo voy a llamar ahorita más adelante pero yo lo vi. O sea, resulta que nuestro amigo Joel López hizo una transmisión con David Ortiz y Tony de Andrade. Que trabaja en Univisión, el esposo del América trabajaba con Hochi en el mismo golpe. Entonces, en ese programa, David Ortiz hizo una serie de cuestionamientos a la fotografía que se exhibe americana y en las redes o en la televisión, no sé porque esa parte no la vi. Y entonces eso ha generado un debate, y el mismo debate que provocó algo parecido a lo que provocaron las declaraciones de David Ortiz con relación a Cristian Casablanca. David Ortiz parece que le gusta mucho, parece no, como que se siente muy motivado con el tema de la farándula y del tigueraje. Que le siga dando palo a la pelota y no jodan en política. Ni se pero metan resulta vaina. Que sí, a él le gusta esa vaina, le gusta eso más que un reconocimiento que le se dé puede joder, se salvó de uno. Sí, entonces, bueno, por eso casi se muere. Ya el mes que viene cumple un año el atentado a Ortiz. Entonces, Iván Ruiz ayer en el show del mediodía busca una reacción sobre ese tema y entrevista a Tony de Andrade y al Pachá, porque el Pachá había hecho una declaración sobre un talento, tema. Tony de Andrade. Sí, pero oigan lo que dice, y eso yo lo vi, ¿no? Dice, entonces, el Pachá, teniendo a Tony de Andrade ahí, que bueno, que David tiene que moderarse, que sé yo qué, y que Tony de Andrade no sabe de televisión porque está estancado 20 años en Univisión, que le escriben las preguntas, que él tiene que hacer, que le montan las entrevistas y que no lo han sacado de Univisión porque Univisión en su estrategia tiene que haber una persona de color en los staff de los programas. Oye. Coño, y eso me parece tan agresivo, tan innecesario, pero además tan incierto, porque ese tipo es talentoso. Sí. Tony de Andrade es un tipo que hace como unos reportajes, pero mezclado con humor y con farándula. Y lo hace bien. Tony Andrade es brillante, Tony Andrade es brillante y ha marcado una pauta en Univisión. Bueno. Y yo creo que nosotros vamos a tener, Víctor, que sabe mucho de coaching, va a tener que hacerle un trabajo al Pachá. Es a Víctor que hay que llamar, no es al Pachá. Pero lo extraño, La Luz, es que ya ha ocurrido en muchas ocasiones esto y él estuvo asistiendo a terapia. Él estuvo yendo, sí, cuando pasó con lo de Belkis Concepción, ¿te recuerdas? Que le pegó un beso y antes de ese show él estuvo en terapia y supuestamente había tomado conciencia. Yo no sé qué es lo que le pasa. Lo de ayer realmente fue muy feo. Se perdió el dinero la grande. María Elena, esa terapia, eso fue una pérdida de dinero. Además hay gente que le gusta como llamar la atención siempre, estar en el debate, que hablen de él. Pero es que yo les invito. Y creo que él es una de ellas. Es que se sale de cualquier. Yo voy a llamar Fefita. Se sale de cualquier parámetro porque es una agresión innecesaria, como si estuviese calculada. Es una cosa, y yo quiero saludar la actitud de Tony de Andrade. Se quedó igual, se quedó tranquilo.
no reaccionó ni nada de eso. Y realmente ese manejo emocional que tuvo ese muchacho ayer es también admirable. Y yo los quiero felicitar por eso. Pero coño, tenemos que hablar con el Pachá, porque el Pachá es nuestro amigo. Es una persona buena el Pachá, pero realmente a veces se desborda. Todos nos desbordamos, pero coño, lo de él ya es preocupante. Por otro lado, José, en ese sentido, en el sentido de lo que dices, el productor Iván Ruiz lo negó, pero para mucha gente que vieron la situación, esto pareció una producción. Pareció. No, Iván lo negó totalmente, dijo que no. Iván es productor. Sí, pero eso no fue una producción, porque que... Bueno, búsquenlo, está ahí en las redes. Tony, que asumió una actitud, como bien tú dices, de madurez, de control. Él dijo lo que tenía que decir. Tony dijo lo que tenía que decir y se retiró. Él no volvió a salir al aire. No, pero es que yo digo que estaban los dos en cámara cuando el Pachá lo estaba agrediendo, ¿no? Y él se quedó, él no se inmutó, pues quedó tranquilo. Y yo creo que esa es una actitud de madurez. Bueno, por otro lado, señores, ayer iba a ser un día histórico. Yo creo que lo fue de todo modo para la humanidad, para el avance de la civilización humana, porque desde la Florida se iba a lanzar el cohete Falcon 9 con la cápsula Crew Dragon de Elon Musk y de SpaceX, la empresa que tiene Elon Musk para la exploración y los viajes espaciales. Desde el año 2014, la NASA hizo una licitación para hacer este proyecto a la Estación Espacial Internacional. Pero este proyecto tiene una característica, dos características que lo hacen único. La primera es que es una especie de vuelo comercial espacial, por primera vez en la historia de la humanidad. Y la segunda es que tanto los cohetes como la nave son reutilizables. La visión que yo le decía ayer de la basura, son reutilizables. Tanto el Falcon como la cápsula Crew Dragon van a estar en la estación espacial por entre 1 y 4 meses y van a regresar a la Tierra. Y eso es lo que lo convierte en una misión única en la historia. Y luego se pretende que esto se extienda hasta la Luna y hasta Marte. El vuelo, después que empezó el conteo regresivo, fue cancelado por el clima, porque están produciéndose una lluvia muy intensa en la Florida y está previsto a que se lance este sábado o este domingo próximo. Y eso es histórico, señores. Entonces les decía que en el 2014 la NASA convocó a varias empresas, entre ellas está Boeing, norteamericana, está Blue Origin, que es de Amazon, de Jeff Bezos, que también tiene una visión de exploración espacial inspirada por Carl Sagan, que ustedes tienen que ver eso. ¿De dónde estos tipos sacan su visión? En el caso de Elon Musk está inspirado por Nikola Tesla. Y desde pequeño, Elon Musk es africano, de madre canadiense y de padre norteamericano. Es africano Elon Musk. Y él es el que está cambiando el mundo a través de los carros electrónicos inspirados en Nikola Tesla. Tiene la planta Solar City de energía alternativa basada en paneles solares y o celda fotovoltaica. Tiene la compañía Boring Company, que hace túneles por debajo para establecer líneas rectas por donde vaya un tubo que corre en el vacío para crear un quinto sistema de transporte. Y es el creador hace 18 años de esta empresa maravillosa que se llama SpaceX. Está basada en la industria nuclear de exploración espacial de Sputnik y la NASA, que empezó en la Guerra Fría. Y él fue a Rusia a comprar cohetes y los precios le parecieron ilógicos, le parecieron realmente inconcebibles. Y vino a Estados Unidos y dijo, no, yo voy a hacer mi propio cohete. Y de aquí es que salen esta generación de Falcon, que son reutilizables y que están cambiando la historia de la exploración espacial. Entonces, este es un gran acontecimiento y vamos a ver qué pasa. Ya en marzo del año pasado, oigan este dato, en marzo del año pasado se había hecho la prueba Demo 1 y esta
esta misión fue a la estación espacial, pero no fue con personas, porque esto es lo nuevo. Es la primera vez que una misión va a ir a la estación espacial llevando tripulación y regresando con ella. Hay dos astronautas norteamericanos que están ensayando, están en cuarentena ya para que no se contaminen por el virus, pero tienen 4 meses ensayando y ya hicieron una exploración, pero quien fue en esa oportunidad se llama Starman. ¿Quién es Starman? Que comandó la primera misión que se llama Demo 1, la de ahora se llama Demo 2. Starman es una figura es un muñeco que está manejando un carro Tesla que Elon Musk puso en el espacio en febrero del 2018. En febrero del 2018 hay un Tesla que le está dando la vuelta al Sol, no a la Tierra, al sistema solar entero, orbitándolo como si fuera un planeta. Y ahí hay un carro Tesla y quien está guiando el carro Tesla es un muñeco que se llama Starman. La misión se llama Odisea del Espacio y es un homenaje a David Bowie, el cantante que creó esta canción de Starman en principios de los años 80. Entonces, ya el 2018 Tesla hizo el lanzamiento de Odisea del Espacio. En el 2019 mandó la misión del Crew Dragon no tripulada a la estación espacial y ayer iba a mandar ya la cápsula con los dos astronautas. Y para cerrar este tema, oigan este dato. Ese proyecto, tanto Boeing como Tesla, que fueron las dos que ganaron, SpaceX, porque Blue Origin de Amazon no ganó, pero Tesla y Boeing ganaron, tiene $6,000 millones de presupuesto. De esos 6,000, creo que a SpaceX le tocaron 2,600 millones. Boeing se ganó la gran partida, pero Boeing no pudo ser el primero en ir a la estación espacial con una misión tripulada reusable. Lo alcanzó el objetivo primero Tesla, pero ya Tom Cruise, y con esto termino esa parte, Tom Cruise ya confirmó un acuerdo con SpaceX para hacer una primera película real en el espacio en este mismo proyecto de el cohete Falcon 9, que es el que se va a utilizar, y la cápsula Crew Dragon. Entonces, señores, eso es un acontecimiento histórico. Después del coronavirus, si le podemos atribuir el coronavirus, obviamente que sí, al 2020, entonces este será sin dudas, hasta ahora, que vamos a mediados de año, el segundo acontecimiento del año 2020. Un gran salto para la humanidad, porque ¿qué viene después? Las agencias de viajes espaciales, el turismo espacial, y viene una nueva etapa de la exploración espacial, porque sin duda que Elon Musk será el primer ser humano en dirigir una misión a Marte reversible que pueda volver a la Tierra. Por último, desde abril, desde que pasaron las elecciones tóxicas de marzo, que fueron unas elecciones tóxicas que no debieron realizarse, porque no había condiciones para eso, y que le dañaron severamente la imagen del PLD, que el PLD se dejó joder con eso, porque había una percepción generalizada de que el PLD y el gobierno habían cometido fraude y habían provocado en parte la suspensión de las elecciones de febrero, y todo el mundo sabe después del informe de la OEA que eso fue mentira, pero eso dañó severamente el posicionamiento electoral del PLD. El PLD quedó callado. El PLD tiene una dirección precaria en términos de gestión de la actividad política y electoral. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, después de las elecciones de marzo, que las elecciones de marzo favorecieron y la suspensión de febrero favorecieron sustancialmente al PRM, y digo que si las elecciones hubiesen sido en febrero, en marzo, las elecciones generales, Luis Abinader la gana con más del 50%, porque se favoreció de todo eso. Y además el tollo con el coronel y el técnico de Claro, toda esa mierda. Pero, ¿qué pasa? Que cuando viene la pandemia a República Dominicana, recuérdense que las elecciones se celebraron
con 15 días el virus circulando en República Dominicana y que yo creo que fui el único político que se opuso a eso. Tuve problemas hasta con ustedes mismos en la cabina, porque yo decía que eso era una locura, porque yo soy un estudioso de la pandemia y de los virus y tenía meses hablando de la gripe española y le decía a ustedes que Max Weber se murió por una pandemia de gripe y yo lo hablaba de eso todos los días y sabía que eso era una locura. Muchísimos de los muertos por eso. Marcos Crowe, ayer hablaba con él en el Congreso. Marcos Crowe ayer nos contó su testimonio, señores. Llamen a Marcos Crowe en los días por venir para que él se los cuente con más detalles como nos lo contó a nosotros ayer en la Comisión de Seguridad antes de que empezara. Marcos Crowe cogió el virus en una cena con Leonel. En esa cena se contaminó Johnny Ventura y se contaminó Julio Horton. En una cena 2 o 3 días antes de las elecciones. Marcos Crowe tuvo 8 días entubado, inconsciente. Es un sobreviviente del virus, Marcos Crowe. Un sobreviviente, deben llamarlo. Eso es espantoso lo que ese señor cuenta. Mi compañero de partido, él se fue con Leonel, pero yo lo sigo percibiendo como mi compañero, igual que a Leonel. A que él le cuente cómo fue eso. Y después llegó Berroa y también contó su testimonio, otro sobreviviente del virus. En el caso de Berroa es médico, especialista en sistemas inmunitarios y pudo bregar mejor con esto. Pero lo de Marcos Crowe fue una cosa terrible. Está vivo para contarlo. Pero el tema es que nosotros estamos diciendo que es una país, entre ellas canciones. Cuando el virus empieza a imponer la agenda del país, la mayoría se quedan en su casa en cuarentena viendo la crisis por televisión y Gonzalo sale a hacer su agenda de crisis y lo hizo independientemente de que usted no esté de acuerdo con la forma. Enfrentó la realidad en un ambiente donde Gonzalo se siente cómodo, porque Gonzalo es un tipo que tú le pones una misión para que la resuelva y la resuelva, aunque no te la puede explicar bien en una entrevista. Es un tipo de acción, es un líder de crisis. Y no solamente lo demostró con esto. Como dice su publicidad, cuando empezó el gobierno, arrancó con en agosto hubo una tormenta, un ciclón, y el tipo resolvió de una vez. Y todos los problemas que Gonzalo enfrentó en obras públicas, los resolvió con eficiencia. La asistencia vial es uno de los mejores programas de servicio público que existe en este país. Entonces el tipo se siente cómodo actuando en medio de crisis y de amenaza. Y eso fue lo que cambió todo. No tenemos desde el principio de abril diciendo que están en empate técnicamente. Yo lo digo todos los días por aquí casi. E incluso se lo he puesto a ustedes en el grupo. Pero además el pasado lunes hicimos el pasado martes, perdón, antes de ayer, hicimos una entrevista con Michael Miguel en de extremo a extremo, gracias a nuestra amiga Jessica Pereira que la coordinó y a Érico Zapata que hizo posible la transmisión, el productor de extremo a extremo. Y nosotros le decíamos en de extremo a extremo a la audiencia del programa de nuestra empresa hermana Telemicro que había un empate técnico, y que hay un empate técnico, pero no solamente un empate técnico, los números de Mark Payne se quedan por debajo. No es verdad que Leonel tiene un 10. Leonel tenía un 10 en febrero. Y ese posicionamiento que ellos le dan a Leonel es a costa de Gonzalo. La diferencia, la última vez que medimos nosotros, que nosotros no medimos de manera tradicional, sino que si medimos la opinión que emiten los dominicanos a través de sus redes, que es una opinión pública, la diferencia era de 0.45. Era 41 a 40.25 el viernes pasado. Y Leonel tenía un 7%. Esos no son los resultados. El empate técnico es real. Es menos de un 1%. Perdón, José, tú mides de lo que se expresan por las redes. Tú recoges las porque no podemos salir de nuestra casa. No, pero yo digo de la gente que opina en las redes. Lo digo porque... De la opinión. Esa opinión nosotros, bueno, no sé si debería decirlo, pero nosotros tenemos un sistema basado en inteligencia artificial
que le asigna un valor matemático a cada opinión y la convierte en una categoría, en un número, solo el sistema. Ahora, porque no todo el mundo se expresa por las redes, ahí no está segmentado, edades. No, pero nosotros sí lo segmentamos, nosotros lo hacemos representativo, nosotros le asignamos todo el rigor estadístico a las opiniones y salimos a buscarlas, pero nosotros no nos basamos de que en 1000 llamadas, nosotros analizamos 500,000 y 1 millón de cuentas, buscando qué sentimiento, y a ese sentimiento, a esas expresiones, nuestro sistema es capaz de saber cuando una opinión es emitida por un robot y cuando es emitida por una persona. Excelente. Y a esas opiniones nosotros las limpiamos desde el punto de vista informático y le asignamos un valor. Se lo asigna en la misma plataforma. Y nosotros estamos haciendo esas mediciones. Y en el PLD las personas más informadas lo saben, porque nosotros le hacemos un trabajo a nuestros partidos, se lo entregamos. Y estamos hablando de un empate técnico desde principio de abril. Es una tendencia. Y Abinader es verdad que está estancado, no crece. Aunque yo no he visto disminución sustancial. O sea, es tendencia, pero si se deja la entrega de comestibles y de insumos, entonces eso se puede caer porque ha sido sobre esa base. No, porque es el perfil de Abinader, son los perfiles que la gente está comparando. Yo les voy a poner un caso a ustedes. Nosotros, por ejemplo, hicimos una medición del concepto penco, que era una forma peyorativa de la ciudadanía referirse a Luis. Eso se cayó. A Luis no, a Gonzalo. A Gonzalo. Eso se cayó. Después que Gonzalo salió a enfrentar la crisis, el carácter peyorativo del concepto penco se cayó en más de un 83% en 2 meses. Se cambió. Se cayó. El hombre resuelve. Gonzalo es de verdad. Es fuerte. Está en todos los lados. Si tú tienes un problema, llama a Gonzalo. Ese es el perfil que él mismo empezó a construir en la crisis. Y esa es una fortaleza de él. Eso es una fortaleza. Esa es su naturaleza. Por eso se siente tan cómodo. Y yo no creo que sea un problema solamente de dar comida. Además, ¿qué tú vas a hacer con los recursos de la campaña? No te lo puedes coger. Son 3,000 millones de pesos. Tú tienes que hacer algo con los recursos. Son 3,000 millones de pesos. Entonces, Luis dio una carpa de hospital. Y Gonzalo buscó un medicamento y lo distribuyó. Porque ¿qué vamos a hacer con el dinero? No se está gastando, hay que invertirlo en algo. Por eso yo no creo que bajen los niveles de asistencialismo en el último mes que queda. Ahora, eso es prácticamente irreversible, porque todo el mundo conoce la realidad, lo que están midiendo de verdad. Lo que está haciendo Aguilera, eso es fake news. Eso está penado en la ley. Allá los partidos, el PLD, si quiere actuar sobre él, pero eso es ilegal. Porque todo el mundo sabe que eso es mentira y él lo sabe también. Además, cuando tú publicas eso, es un acto de corrupción, porque tú estás engañando a la gente que te lee. A eso no es que se define como fake news. Lo que está haciendo el Centro Económico del Cibao es un acto de corrupción moral. Incluso los delegados del PLD ante la Junta, tomando en cuenta lo que nosotros aprobamos en la ley electoral, lo pueden perseguir judicialmente. Eso no se puede. Inclusive los medios que se están haciendo eco de eso. Eso es mentira. No hay forma de demostrar que la diferencia entre Abinader y Gonzalo es de 19 puntos. Eso es un disparate. Eso en febrero fue así. En febrero, cuando se suspendieron las elecciones, pero ya hoy no. Pero ya allá ellos cómo manejan su asunto. Lo que sí es relevante es mantener la opinión, sostener, seguir diciendo que esa es una tendencia y que ese no es el posicionamiento de Leonel. De hecho, a Leonel, en términos públicos, le conviene eso, pero el equipo de Leonel sabe que eso no es. Sobre todo después de lo de Abel con Gonzalo, porque Abel era de las principales figuras de Leonel, sobre todo con el compromiso que ha asumido Margarita en los últimos días, que ha arreciado su fidelidad frente a Gonzalo y con el PLD. Eso disminuye a Leonel. Y el voto de Leonel, Gonzalo y Abinader están polarizando la campaña. Ese empate técnico que señala la empresa de Mark Penn, a quien le hace daño a Leonel, porque ahora los leonelistas son racionales y ellos no quieren perder. Ellos quieren que su voto sea útil.
De modo que a Leonel, si Leonel va a tomar una decisión de alianza, la debe tomar ahora en la primera vuelta. Porque es muy posible que Leonel, si vamos a una segunda vuelta, que es lo que está planteado hoy, Leonel llegue muy disminuido a una segunda vuelta. Muy disminuido, aunque puede seguir siendo factor. Hoy él decidiría las elecciones en una segunda vuelta. Eso hay que tomarlo en cuenta. Y después, en otra oportunidad, pudiéramos ver qué le conviene más a Leonel. ¿Que gane Gonzalo o que gane Luis Abinader? Porque si gana Gonzalo, el PLD sigue dejando una puerta abierta para la negociación y para que Leonel vuelva. Pero si gana Abinader, es muy difícil ya que eso se revierta. Pero sobre todo, el PLD, todo el que tenga un proyecto, y con esto termino, todo el que tenga un proyecto presidencial a mediano plazo, pudiéramos poner ahí al mismo Leonel, porque su proyecto no es para ahora, ¿verdad? El proyecto de Leonel de volver a la presidencia es para 5 años, para el 2024. Si David Collado tiene un proyecto presidencial soportado por los Vicini, es para el 2024, para el 2028. Yo pudiera tener súmale más el soporte es un poquito más amplio. Bueno, es un proyecto corporativo, es un proyecto empresarial. Es más amplio y con proyecto corporativo empresarial y con arraigo en la sociedad. Un arraigo montado por lo menos a base de está bien, pero ¿qué es lo que yo quiero decir? Lo que yo quiero decir es que tanto Leonel, que pudiera tener un proyecto, o David Collado, o Margarita, o Abel, a todos ellos les conviene que gane Gonzalo. ¿Saben por qué? Porque si gana Luis lo que va a venir a buscar 8 años. Haciendo lo mínimo, mínimamente bien, tiene 8 años garantizados. Y Gonzalo ahora, también. A Leonel y a David le conviene que el PLD se desgaste más. Bien. ¿Por qué? Porque si el PLD se desgasta más, los reivindica a ellos. Entonces a ellos les conviene, por todos los motivos, que sea Gonzalo el que gane. Pura lógica eso. De modo que yo creo que el escenario está planteado ahí. Hay mucha gente que cogió cuarto prestado, que hipotecó la casa, que cogió carro nuevo, contando con esas encuestas de Aguilera. Yo se lo decía a los diputados del PRM la semana pasada en el Congreso, no se lleven de esas encuestas, que esa no es la realidad. Y me decían, no, que Luis Abinader lleva 20% arriba, lo dice el Centro Económico del Ciudad. No cojan prestado con esa encuesta, porque van a tener mucha frustración. Entonces esa es la realidad, señores. Vamos a ver qué pasa en los días. Julio dice que Aguilera es un sastre.